Lo dijo en la primera hora. 8:05 en la mañana, linda mañana la que tenemos acá en la capital de los ecuatorianos, cielo despejado, temperatura ambiente a esta hora, les voy a decir la temperatura ambiente a esta hora. En el distrito metropolitano de Quito tenemos 13 grados centígrados de temperatura, ya está más abrigadita la mañana. Si la mañana está abrigada, en la Asamblea el ambiente está candente. Hoy a las 11 de la mañana se deberá instalar la sesión de pleno de la Asamblea Nacional. En la agenda, tal vez el punto más controversial, más polémico, es el conocimiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Pero detrás de eso hay la expectativa sobre si se procesa o no un pedido de cambio del orden del día planteado por el asambleísta de UNES, Fausto Jarrín Terán, para insistir en la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc. Eso es lo que se ha planteado. En medio de esto, estamos expectantes de si antes de las 11 de la mañana, un tribunal de justicia evacúa el pedido de medida cautelar que ha sido presentado a la víspera por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Escenario muy complejo a nivel político que lo vamos a analizar a esta hora con Virgilio Saquicela. Él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, vicepresidente? Bienvenido. Buen día. Buen día, mi estimado Fabricio. Un buen día a Belkis, a las enteras órdenes. Gracias. ¿Cómo ve el panorama de hoy? Porque claro, usted es el vicepresidente, el primer vicepresidente de la Asamblea, y usted juega un papel clave, decisivo en cualquier decisión que pueda ser adoptada por la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve los escenarios que se podrían jugar el día de hoy, vicepresidente? Bueno, el problema fundamental es que estamos empantanados en la Asamblea Nacional, no se producen las leyes, que es nuestra obligación legal, constitucional y moral, y es hora de que eso se resuelva, y a través del ordenamiento legal y del ordenamiento constitucional. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé la posibilidad de que se nombre una comisión ad hoc, una comisión multipartidista que haga un análisis de cumplimiento o no de funciones de uno o de varios miembros del CAL. En este caso se ha propuesto de los 7 miembros del CAL. Yo tomé la decisión de apoyar esta situación en las últimas horas en virtud de que es insostenible la situación de la Asamblea, no estamos produciendo, el país necesita de las leyes. Hoy día habrá que esperar una medida cautelar que se ha presentado, para mí improcedente desde el punto de vista jurídico, pues esta cabe solamente cuando estén en riesgo derechos fundamentales. Y una evaluación del CAL no es poner en riesgo absolutamente nada, sino simplemente es un mecanismo que está dentro del ordenamiento legal. Esperemos en todo caso la resolución de la función judicial, que para mí no puede entrometerse dentro del primer poder del Estado, que es la función legislativa. Una vez que se dé ello, si a las 11 de la mañana se da el cambio del orden del día, tendrá que evacuarse. Entiendo que está propuesto como segundo punto de tratamiento, luego del himno nacional, se podrá conformar la comisión, y esperemos que esa comisión vaya y trabaje en lo que tiene que hacer dentro del artículo 18 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo segundo, que solamente es para el procedimiento, no para que vaya al CAL. Ahí tiene que no hacerse interpretaciones antojadizas, si cabe el término, sino expresamente de lo que manda la ley en derecho público. Así es de que estamos en esa expectativa, se nombrará la comisión y aspiremos que ya la Asamblea pueda evacuar tantos temas, sobre todo el uso progresivo de la fuerza, 45 días que no se lo trata, que está suspendido en una sesión en donde hubo una apelación y también el pedido de un punto del orden del día. Así es de que no podemos seguir cayendo en este empantanamiento, insisto, en el cual el país nos sigue viendo como un lugar donde más creamos problemas en vez que de crear soluciones. Vicepresidente, buenos días. Antes de profundizar en lo que tiene que ver con el procedimiento como tal, yo sí quisiera que analicemos el alcance de esta comisión ad hoc establecida en el artículo 18. ¿Por qué? Porque uno de los principales cuestionamientos es que esta comisión como tal no es que tiene la atribución de investigar actuaciones, en este caso del CAL. La comisión está determinada en el artículo 18 para la cesación de funciones de autoridades por incumplimiento de funciones. ¿Por qué digo esto? Porque mucho se ha dicho en este último tiempo que lo que se busca es investigar justamente lo que ha hecho el CAL, cómo ha actuado en estos meses, y no todos quienes están buscando la creación de esta comisión han afirmado que la intención es destituir a las autoridades.
cuando, insisto, así está determinado en el artículo. No sé si me explico. Sí, el numeral 4 del 18 establece la causal para destitución justamente, ¿no? Y el proceso es en base al cumplimiento no de funciones. Sí, el análisis suyo es correcto en el sentido de que se cumplieron no funciones. Yo voté de esta manera o de esta otra manera. Es ya decisión de cada legislador cómo se vota en el caso nuestro dentro del Consejo de Administración de la Legislatura o en el caso del Pleno respecto de la normativa legal que se aprueba o de la fiscalización. Sin embargo, entiendo que existen algunas otras situaciones. Yo soy puntual y es el punto de quiebre que en base del cual decidí apoyar la conformación de esta comisión, porque la señora presidenta ha cometido algunas situaciones anómalas, sobre todo el día jueves que se trató la ley de inversiones, en donde ella abandonó la sesión. A pretexto de irse a almorzar a las 3 de la tarde, se fue a refugiar en la sala BID, que está al ingreso junto a uno de los ingresos del Pleno de la Asamblea Nacional. Le mandé a llamar para que asuma su función, para que cumpla su función, que es presidir el Pleno. No vino, sino cuando yo ya resolví el tema de que se mande y se mandó a votar. Ahí vino a votar. Esos temas no pueden pasar con la primera autoridad del primer poder del Estado. Esas situaciones entiendo que serán ya analizadas dentro de esta comisión que se va a conformar posiblemente el día de hoy y será la que resuelva. También estamos involucrados el resto de miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, ejerceremos el derecho dentro del debido proceso a la defensa y obviamente tendrá que tomarse una resolución que al final del día es matemática, política por parte de la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional. Bajo lo que usted acaba de referir, vicepresidente, entonces diríamos o concluiríamos que este proceso que se busca está direccionado hacia la presidenta de la Asamblea Nacional y no tanto hacia a todos los miembros del CAL. Yo creo que fundamentalmente está direccionado a destrabar la Asamblea Nacional, que está trabada en este momento, que no estamos produciendo, que no estamos trabajando y que eso no puede suceder en el país y que necesitamos nosotros cumplir con el mandato popular y con el mandato legal y constitucional. Más allá de esas situaciones, usted conoce, usted labora en la función legislativa y sabe de que se ha venido dando una serie de pretextos, ¿no? Hoy día utilizar incluso al asesor jurídico de la función legislativa, que es un funcionario de carrera, para que vaya a presentar acciones que no tienen en derecho nada que ver, yo creo que es una situación desesperada que no corresponde. Aquí está la institución por encima de los hombres y de los nombres. Si al final del día hay que darle el giro y buscar alternativas que se finquen en el diálogo para solucionar problemas del país, diálogo interno, capacidad de diálogo con los propios sectores políticos de la Asamblea Nacional, con todos los sectores, con todos los bloques, y a partir de ello de diálogo con el propio Ejecutivo para buscar leyes que valgan la pena, es necesario y la institución debe estar por encima de quienes fungimos de autoridades. Ahora, revisemos lo que dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde habla de la cesación de dignidades de la Asamblea Nacional. Dice, la cesación de funciones constituye la terminación definitiva de las actividades inherentes al cargo de presidente o presidente, vicepresidente, vocales del Consejo de Administración Legislativa. Esas autoridades cesarán en sus funciones por los siguientes motivos: cumplimiento del periodo, renuncia a su calidad de asambleísta, renuncia a su dignidad, destitución, cesación de funciones como asambleísta. Y añade, la destitución de autoridades de la Asamblea prevista en el número 4 de este artículo requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, o sea, 70 votos, y procederá en caso de incumplimiento de funciones luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros, designada por el Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta. Creo que hasta ahí está claro. Pero añade, los plazos y el trámite de destitución de autoridades de la Asamblea Nacional será el mismo establecido en esta ley para la destitución de asambleístas. No hay ahí, tal vez, en esta segunda parte, cuando dice que el trámite será el mismo de destitución de asambleístas, cuando, digamos, esa parte es la que sirve de sustento a la presidenta Yori para decir que se debe presentar una denuncia previa y que esa denuncia debe ser conocida y calificada por el CAL. Digo, porque eso fue lo que procedió cuando, por ejemplo, se presentaron las denuncias contra Bella Jiménez y contra Egner Recalde, en el caso de legisladores del actual periodo, vicepresidente Saquicela. Bueno, habla expresamente del plazo y el trámite. El plazo establece de que una vez presentada la denuncia ante esta comisión, se le dará 3 días a la parte denunciada para que pueda contestar, y luego vendrá y se sustanciará una etapa probatoria en donde dentro del debido proceso se presentarán las pruebas de cargo y de descargo, se concluirá esa etapa probatoria y vendrá una resolución ya de la comisión ad hoc. Justamente por el 18 se conforma la comisión ad hoc. Caso contrario, le diría simplemente el trámite es del 166, que vaya al CAL. No, si nos denuncian a los 7 miembros del CAL,
o se conforma la comisión para analizar el cumplimiento de funciones de los 7 miembros del CAL. ¿Quién resuelve en el CAL? El CAL no tenemos nosotros suplentes. En el caso de que uno no sea juzgado, tiene que salirse del procedimiento, no tenemos suplente y por lo tanto la disposición legal se quedaría en nada. En este caso, el CAL resuelve, va al Comité de Ética, pero en el caso de los legisladores, como en el caso de Bella Jiménez, es más, se resuelve con mayoría calificada, con 92 votos. Acá es una situación de cumplimiento de funciones de presidente, vicepresidente, miembros del CAL con 70 votos, con mayoría absoluta. La cosa está clara en esa situación. Es más, el doctor Zarango, me parece, asesor de la doctora Iory, él dice de que va a provocarse nulidades y por eso han presentado medidas cautelares. Bueno, si el fondo del asunto es perseguir que la presidenta no salga del cargo, entonces mejor que se provoquen las nulidades, aleguen las nulidades y no ha pasado nada. Pero no se trata de eso, se trata, reitero, de la institucionalidad, que la Asamblea resuelva sus temas y que la Asamblea se ponga a trabajar sobre lo que le interesa al país, que son las leyes. Pero ahí yo quiero insistir, ¿no habría un vacío en la misma ley de la función legislativa? Porque claro, si bien es cierta, la lectura puede ser acertada en el sentido de que cómo conocen los miembros del CAL, que serían los denunciados, cómo proceder entonces. Ahí no cabe de pronto una denuncia personalizada o dirigida expresamente a cada uno de los integrantes del CAL. No, porque estamos haciendo un análisis de lo que dice el artículo 166 respecto de una denuncia de un legislador con mayoría calificada que iría al CAL y luego al Comité de Ética. En este caso no va al CAL, ¿no? En este caso va a la comisión ad hoc conformada, que es la que sustancia absolutamente todo y la que presenta el informe. Esa es la situación que establece el 18 en relación con el 166. Así es de que yo no le veo inconveniente en la conformación de la comisión y en la sustanciación del trámite, que es lo que tiene que resolver si es que está en el orden del día hoy día. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de las medidas cautelares? Hay que esperar. Si es que se da una medida cautelar que yo creo que jurídicamente es improcedente, que no existe ninguna vulneración de derechos ni nada por el estilo, pero si es que la justicia nuestra falla en el sentido de que se dé una medida cautelar y suspenda la posibilidad de que un asambleísta presente una moción o un cambio de orden del día, que suena absurdo, obviamente dentro de un Estado de Derecho habría que acatar esa resolución judicial. Tendrá que ser subida en grado ante la instancia respectiva, pero imagínense, la presidenta plantea una acción en contra del Pleno de la Asamblea Nacional, pleno que ella misma preside, es decir, se autodemanda con una medida cautelar. Cuestión ilógica, absurda y para mí ilegal. Cuando usted dice se autodemanda es porque ella, siendo presidenta, ejerce la representación legal de la Asamblea. Obviamente. Y ella cuestiona a su propia representada, que es la Asamblea a través del Pleno. Lógicamente, ella es la actora y la demandada, porque demanda al Pleno de la Asamblea y usted dice con propiedad, ella representa al Pleno de la Asamblea, al primer poder del Estado, es decir, tendrá que ella misma contestar la demanda. Pero en algún momento se habló de esto. A ver, entiendo que el viernes hubo reuniones, entre jueves y viernes hubo reuniones con líderes parlamentarios, con el CAL, con jefes de bancadas. Se habló de esto. Ella insinuó que iba a hacer esto. No, yo no estuve presente, estuve en la rendición de cuentas de mi ciudad, en Azogues, de la provincia del Callar. Sin embargo, estuvo un delegado mío, pero de lo que se me ha hecho conocer, ahí lo que se hablaba es de que se subsista la sesión del día viernes, que fue suspendida, y en esa sesión que se dé paso a lo que estaba pendiente, que era una apelación, el punto de orden y obviamente la evacuación de todo lo que estaba concerniente a esa sesión. Sin embargo, la presidenta salió al día siguiente a decir que han pedido a los jefes de bloque se suspenda y salieron todos los jefes de bloque a desmentirle porque jamás le pidieron esa situación. Entonces, esto ya no da más, es hora de que se resuelva. Y si el Pleno al final del día resuelve que Guadalupe Iory prosiga o siga en la Asamblea Nacional presidiéndola, enhorabuena, pero que busque ese punto de llamar al diálogo interno de la Asamblea, porque caso contrario no vamos a caminar. ¿Usted ve eso posible? Yo creo que todo es posible en el tema político, en el tema legislativo, así es de que aspiremos de que las cosas vuelvan las aguas a su cauce normal y que podamos trabajar, que es lo que le interesa al país. Al país no le interesa si está Juan o está Pedro en la presidencia de la Asamblea, no le interesa si es que hacen una cosa de una manera u otra cosa en beneficio de un sector político, sino le interesa leyes como el uso progresivo de la fuerza, que es inminentemente necesaria ser tratada. Personalmente, ¿usted ha tenido la oportunidad o ha dialogado directamente con la presidenta de la Asamblea Nacional a propósito de esta crisis que enfrenta el legislativo para tratar de encontrar una solución? En su calidad de primer vicepresidente. Mira, yo era el voto 70 hace más de 30 días, me parece, cuando se pretendió nombrar la comisión,
hubieron 69 votos, se necesitaban 70 votos, yo voté abstención, justamente en el andarivel de manejar la posibilidad de solucionar esta crisis que se agravó lastimosamente porque la gente ha insistido en la situación y se ha dado las suspensiones de las sesiones. Yo creo que la presidenta tiene la suficiente talante y talento y conocimiento incluso del derecho como para hacer un análisis al interno de ella y de su grupo asesor y tomar la mejor decisión, sopesando qué está por encima, la institucionalidad, la ley, la constitución, el país, la producción legislativa, o está el cargo, el nombre de una persona o de varias personas. Pero usted en este momento tiene distancias con la presidenta Yori. Bueno, yo saludé con ella el último día, el día viernes, en sesión del CAL a las 10 de la mañana, no le he visto desde ese día, entiendo que hoy día saludaremos. Ya a las 11 de la mañana. Pero no es que ha habido diferencias entre los dos. No, yo no he tenido diferencias con ella, absolutamente nada. A un inicio de mi gestión como vicepresidente siempre hemos estado apoyando todo lo que ha tenido que ver con el tema de la legislatura. Lo que pasa es que hace 10 meses la situación era distinta a la que totalmente distinta. Hoy día ha cambiado el escenario. Mi posición es la que le acabo de decir, de que la institucionalidad está por encima de cualquiera de nosotros. Ella debe renunciar. Si es que ella hace un análisis sereno, sesudo, con su grupo asesor y frente a las circunstancias, yo al menos, estando en la posición de ella, presentaría mi renuncia y iría a mi curul a cumplir con mi labor de legislador. El tema es que al escucharle a usted, que usted plantea que si ella hace un análisis sereno debería renunciar, alguien podría pensar que a usted le conviene porque a usted le correspondería asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, vicepresidente. Yo podría haber votado hace más de un mes y ser el voto 70 y este rato ya haber estado conformada y resuelto el tema por la comisión. No lo hice porque yo creo en la institucionalidad, pero cuando la institucionalidad se ve abocada a ser golpeada, como ha sucedido con una serie de suspensiones, me toca tomar también decisiones, y mi decisión es apoyar la conformación de la comisión, y si al final del día esa comisión, en el análisis de quién habla, Virgilio Saquicela como primer vicepresidente, concluye que he incumplido funciones y me tengo que ir y dar un paso al costado y volver a mi curul, yo no tengo el más mínimo inconveniente. La institución y la ley está por encima de nosotros. Este periodo legislativo todavía no cumple ni siquiera su primer año de gestión. Además de esta intención de evaluar a los integrantes del CAL, ha habido denuncias o alertas en el sentido de que también se pretendería reconformar las comisiones legislativas. ¿Es esto posible? Y lo pregunto porque la ley es expresa y esta configuración de las comisiones de elección de dignidades se produce cada 2 años. Sí, usted lo acaba de decir, es imposible. Legal y jurídicamente no podríamos hacerlo, ni así quisiéramos, ni así haya mayoría de votos, no se pueden volver a conformar las comisiones que están conformadas. Al interior de las mismas podría, salvo casos puntuales en donde exista incumplimiento de alguna situación, modificarse, pero al interno de cada comisión. En cuanto a sus autoridades, en cuanto a sus autoridades, ya, pero no en cuanto a una reconformación de comisiones. No hay cómo reorganizar las comisiones. Le voy a decir una cosa, eso se intentó cuando destituyeron a José Serrano en el 2018, no sé si tú te acuerdas, Belkis, y eligieron a Elizabeth Cabezas. Una de las intenciones que hubo, me acuerdo claramente, era reorganizar las comisiones legislativas, porque claro, ya hubo la implosión interna de Alianza País y cambió la configuración legislativa, y no lo pudieron hacer porque no, lo impedía la ley. Hoy tampoco la ley dice nada en ese sentido. No es procedente y no puede darse en las situaciones naturales, es imposible. Yo al menos actúo dentro del marco legal y constitucional, esa es mi formación y no puedo salir del mismo. Si usted, a ver, explíquenos esta parte. Si es que la presidenta Yori renuncia o ocurre algún tipo de decisión de destitución o de cesación de sus funciones como presidenta, ¿usted asumiría la presidencia de la Asamblea Nacional por mandato legal? ¿Y la primera vicepresidencia asumiría la segunda vicepresidenta o habría que elegir un vicepresidente? Si es que por imperativo del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa me toca asumir la presidencia de la Asamblea, la segunda vicepresidenta asumiría la primera vicepresidencia y el Pleno tendría por razón de género que elegir a un segundo vicepresidente. Ese es lo que establece el artículo 16 expresamente. Ah, correcto. Digamos, es que este escenario se puede dar. ¿Usted cree que Guadalupe Yori esté dispuesta a dar un paso al costado? Le veo complicado, ¿no? ¿Cómo le ve la actitud de la presidenta? Las acciones y actitudes de la presidenta han sido
entiendo, aferrarse al cargo hasta el momento. La acción de medidas cautelares, para mí, reitero, injustificadas, dan muestra de ello. El tema de salir a decir que le han pedido que suspenda la sesión del viernes cuando todos los jefes de bloque le desmienten y dicen que no le han solicitado porque no le habían solicitado. Estas situaciones le veo que no hay la más mínima intención de dar un paso al costado. Ya que se sustancia dentro del derecho, dentro del debido proceso, esta comisión ad hoc, y que sea esta comisión la que emita un informe que será supeditado a conocimiento y resolución de pleno. Desde su perspectiva, ¿cómo debería estar conformada esta comisión? Sabemos que debe ser una comisión multipartidista. Hubo un planteamiento por parte del jefe de la bancada del Acuerdo Nacional en el sentido de que esta comisión la integren los coordinadores de las bancadas legislativas, de las 5 que están legalmente constituidas. Que justo son 5, ¿no? Que justo son 5, exactamente. ¿Qué opina usted respecto de esta tesis? Bueno, es una alternativa a la que propone Juan Fernando Flores, de que sean los presidentes o los jefes de bloque de cada uno de las... Pero no parece descabellada esta alternativa. Es una alternativa, en todo caso la norma legal es expresa y dice que se conformará una comisión de 5 miembros multipartidistas, es decir, de los distintos partidos que están conformada la Asamblea Nacional. Entiendo que ya de darse paso a la moción de cambio del orden del día, ya en el momento que se trate del punto del orden del día, quienes esgriman la moción, entiendo, estarán dialogando con todos los sectores políticos, porque es lo lógico y lo positivo, podrán esgrimir cuáles son los nombres de quienes integrarían la misma. Quiero aprovechar su presencia acá para preguntarle, ¿cómo está su relación con el gobierno? Usted sigue siendo parte del BAN. Sí, yo estoy en el BAN. Mi relación con el gobierno ha sido una relación más personal con el presidente de la República. Yo fui alcalde de Creo en el periodo anterior. Sin embargo, ante requerimientos ya de la política, fui propuesto por Democracia Sí como candidato a asambleísta. Gané por Democracia Sí. En mi provincia perdió Creo. Y he tenido una relación de amistad. O sea, usted le ganó a Mero Castañer, que buscaba la reelección. Así fue. Yo he tenido una relación más de amistad con el presidente de la República desde hace varios años. Le he recibido en varias oportunidades de mi tierra cuando alcalde. Hemos trabajado por él. En la segunda vuelta me pidió que le apoye y le hemos apoyado. Mi relación con el presidente de la República es intacta de mi parte. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Por todo lo que se dijo después de lo que pasó aquel jueves con la ley de inversiones, con el proyecto de ley de inversiones. Es verdad que usted recibió presiones, que le llamaron, que le reclamaron que por qué en el pleno de la Asamblea reincorporó, retomó el tratamiento del punto que había sido suspendido por la presidenta Yori, que usted en esa entrevista también lo ha mencionado como cuestionando justamente la actitud de la presidencia de dejar la sesión y no retomar el punto del proyecto de ley de inversiones? Mira, yo soy acabo de tener una entrevista en otro medio de comunicación y me decía, usted va a ser un rehén de un lado o de otro lado. Yo soy un rehén de la ley y de la Constitución, un rehén del derecho, esa es mi formación. Y en todos mis actos, incluido el de ese día jueves, hice respetar la ley y la Constitución. Esa es la situación. Si es que las circunstancias de la política, porque hay que hablarlo, posibilitan de que Virgilio Saxera esté al frente de la Asamblea Nacional, tendremos que tener puentes dentro de la Asamblea Nacional con todos los bloques para solucionar problemas internos y con el Ejecutivo, con el señor Presidente de la República, con quien mantengo una relación, insisto, de años, con el gobierno, porque si no es así, ¿a dónde vamos? El país necesita conciliar, dialogar, hablar, resolver los temas y a través del diálogo es el único camino. ¿A usted no le presionaron por ese jueves, vicepresidente Saxena? Yo no soy hombre de presiones, yo soy hombre de conciencia, yo respondo... ¿Pero le llamaron o no le llamaron a reclamar? Vea, eso queda para simplemente el análisis de elucubraciones que han realizado la gente. Yo soy pragmático, el país necesita soluciones, necesita diálogo, necesita paz, necesita cambios en los direccionamientos. Un nuevo ministro de gobierno es positivo para el país. Le conozco al doctor Francisco Jiménez, que fuera asambleísta hace pocos días. Aspiremos que eso también sea uno de los grandes puentes que se tiene entre el legislativo y el ejecutivo para solventar y solucionar problemas. ¿Usted ha dialogado con los diferentes coordinadores de las bancadas legislativas a propósito de lo que ocurre ahora mismo en la Asamblea? ¿Algún acercamiento para, insisto, en la pregunta anterior, hallar una solución? El normal de la relación entre los parlamentarios, hemos venido dialogando con todos los sectores sin excluir a absolutamente nadie en torno a esta situación. Todos coincidimos en que hay que destrabar la Asamblea Nacional, todos coincidimos en que tenemos que dar una imagen nueva al tema del ojo de la población, ¿no? La gente
nos sigue viendo de manera negativa. Hablar de Asamblea Nacional es hablar de cosas negativas lastimosamente en el país. Hay que buscar alternativas. Y eso, si eso pasa por un cambio en el tema de la Asamblea a través de la normativa legal, yo creo que en eso vamos a coincidir la gran mayoría de legisladores. ¿Usted cree que ese día, el día de la decisión de negar y archivar el proyecto de ley de inversiones, se pretendió jugar al Ministerio de la Ley? Es decir, se votó la primera moción, no hubo votos, no plantearon la reconsideración, sino que inmediatamente el ponente pidió 2 horas de plazo para reformar o reformular el texto final. Le dieron 1 hora y media, pero pasaron más de 2 horas y no se reinstalaba la sesión y coincidía con el partido de Ecuador ese día en Paraguay. Digo, ¿se pretendió jugar al Ministerio de la Ley para impedir que la Asamblea niegue el proyecto de ley y que este entre en vigencia una vez cumplido el plazo constitucional, vicepresidente? Yo creo que ahí lo fundamental era de que la presidenta esté presidiendo el pleno y resolviendo los temas, y no lo hizo. En lo otro jamás hubo la más mínima duda de que íbamos, en mi caso, al haber asumido la presidencia y la dirección de esta sesión, a vulnerar ningún procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. No creo que haya habido el juego a llegar a que pase por el Ministerio de la Ley, porque era imposible. Incluso en los tiempos se le dio 90 minutos a la asambleísta Novoa, que desapareció, yo no sé por qué, tendrá que explicar las razones por las que desapareció de la Asamblea, no volvió al pleno de la Asamblea, menos presentó una nueva moción, y lo lógico era mandar a votar la moción que se presentó dos días antes en la sesión del martes. La de Darwin Pereira. La de Darwin Pereira. Que usted mandó a votar. Que estaba presentada, que era la negativa al proyecto de inversiones. No, el proyecto se presentó, no se aprobó, y yo voté a favor de la aprobación, incluso voté en contra de la negativa, porque ese era mi compromiso con mi propia conciencia, mi forma de ser, porque el país necesita buscar leyes que modernicen al Ecuador. No nos podemos quedar en el status quo. Muchos hablan y dicen, más vale sobrevivir que irnos a supuestamente privatizar las cosas. Busquemos alternativas, porque quedarnos en el status quo es lo peor que le puede pasar al país. Muy bien, veamos qué pasa el día de hoy. Ojalá que haya una salida, porque de verdad, y esto le he comentado, le digo, vicepresidente, aquí en este espacio, en el medio estamos los ciudadanos. Y si la Asamblea no funciona, primero que abona al desprestigio popular, a las cifras bajas que tiene como institución, y después no se priorizan los temas que de verdad le interesan a la gente, vicepresidente. Ojalá que haya una salida. Sí, yo creo que es lo más lógico. Si es que no damos una salida dentro del marco legal, ¿qué estamos? Jugando a que sigamos suspendiendo sesiones, porque la presidenta había dicho el día jueves en el Consejo de Administración de la Legislatura, donde estuvieron los miembros del Consejo, a excepción de quien habla porque estuve fuera de la ciudad, y estuvieron los jefes de bloque, que si le siguen apelando a la presidencia, seguirá suspendiendo sesiones. No es ese el proceder de la autoridad del primer poder del Estado. Correcto. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. Al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.